La ley periódica de los elementos, enunciada por Mendeleev en base a valores crecientes de pesos atómicos, hoy masa atómica relativa y luego modificada, dice: las propiedades de los elementos, de acuerdo a valores crecientes del número atómico, luego de 2, 8, 18 o 32 elementos, hay una repetición de propiedades. Esos conjuntos de elementos constituyen los períodos de la clasificación de los elementos. Colocados horizontalmente, dichos períodos resultan verticalmente ubicados los elementos que tienen semejanza en sus propiedades químicas y que constituyen los grupos. Habiéndose establecido en 8 el número de grupos o columnas de la clasificación periódica, para los períodos con más de 8 elementos se hace necesario ubicar más de un elemento en igual columna. Se originan así los subgrupos. Las propiedades químicas de los elementos dependen de las configuraciones electrónicas de sus átomos. Los elementos con propiedades semejantes tienen también estructura electrónica semejante. Esto se pone de manifiesto en las formas actuales de la tabla periódica de elementos llamada tabla larga o de 18 columnas. En esta diapositiva se muestran los temas que vamos a tratar en esta unidad. Las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos. El orden en la tabla obedece al número atómico. Como el número atómico está directamente relacionado con el número de electrones, el orden en la tabla también obedece al número de electrones presentes. La configuración electrónica indica cómo se acomodan los electrones, por lo que el orden de los átomos en la tabla está relacionado con la configuración electrónica. Ordenada de esta forma, vamos a tener grupos y períodos. En forma horizontal encontramos los períodos. El número cuántico principal de mayor valor presente en la estructura electrónica de un elemento indica el período de la tabla en que se encuentra. Hasta la actualidad tenemos 7 períodos. En cada período se inicia la ocupación de una nueva serie de orbitales que se completan al terminar el período. Los electrones que están más alejados del núcleo se conocen como electrones de valencia y son los responsables de la reactividad química. Aquellos elementos que tienen la misma configuración electrónica para los electrones de valencia tendrán propiedades químicas similares. Es decir, los que tengan la misma configuración electrónica externa se van a encontrar en el mismo grupo o familia y son
los que se encuentran ubicados en las distintas columnas. Clasificación periódica y configuración electrónica. La forma en que los elementos se distribuyen en los orbitales atómicos nos permite explicar la constitución de la tabla periódica de los elementos. Recordemos las reglas fundamentales relacionadas con la configuración electrónica de los elementos. Primera, los electrones se sitúan primeramente en los orbitales de más baja energía. Segunda, debe cumplirse el principio de exclusión de Pauli. Tercera, debe cumplirse el principio de máxima multiplicidad o regla de Hahn. Aplicando estos principios a la configuración electrónica de los elementos, puede construirse la tabla periódica, justificando la existencia de los períodos y de los grupos. Cuando completamos la configuración electrónica de un elemento, al último electrón en ingresar a dicha configuración lo llamamos electrón diferenciante. Esto permite que ubiquemos a cada uno de esos elementos en distintos bloques en función del orbital en que hayan ingresado ese electrón. Estos son los bloques S, P, D y F. El bloque S abarca dos columnas porque tenemos un solo orbital S y se va a completar con dos electrones. El bloque P abarca 6 columnas porque hay 3 orbitales P de igual contenido energético y se van a completar con 6 electrones. El bloque D abarca 10 columnas porque hay 5 orbitales D de igual contenido energético y se van a completar con 10 electrones. Y por último, el bloque F abarca 14 columnas porque hay 7 orbitales F de igual contenido energético y se van a completar con 14 electrones. Cuando examinas con cuidado la configuración electrónica, observas que hay patrones claros. Por ejemplo, en la familia 1A de la tabla metales alcalinos, la configuración electrónica de los elementos termina siempre en un orbital S que tiene un solo electrón. La familia 2A, metales alcalinos térreos, termina con 2 electrones en un orbital S. La familia de la columna 17, halógenos, termina su configuración electrónica externa en Ns2, Np 5, 7 electrones en el último nivel. Los elementos de la columna 18, gases inertes, tienen en su último nivel 8 electrones distribuidos de la siguiente forma: Ns2, Np 6.